Quisiera robarle un minutito nada más, solo 60 segundos, para presentarle la lista de los equipos. Ajá, la puedes subir un poco más porque solo, ya está aquí, 5 equipos, ¿no? ¿Sí? En teoría son 5 equipos, sin embargo, tengo 3 compañeros que quisieran preguntarle si la asistencia al hospital es obligatoria, No, ya no es que, pues, obligatoria. No, no es ok, obligatoria. No es obligatoria. La asistencia no es obligatoria en relación a que lo único que quiero rescatar es la presencia clínica y la experiencia clínica. O sea, por supuesto que si alguien no quiere compartir experiencia clínica o no puede por alguna circunstancia, no es obligatorio. No es ok, obligatorio. doctor. La parte importante es lo que se puede adquirir de conocimiento y de experiencia. La otra es, eso no es puntable, digamos, ¿de acuerdo? No tienen que preocuparse. Quien diga no puedo o no quiero por aquí circunstancias, eso es respetable, ¿vale? Ahora, hay 5 equipos, ellos sí están dispuestos a asistir. Sí, seríamos nada más 4 equipos, entonces. ¿Qué equipo no? De 5. Mm, no se presentaría mi compañera Suyeli porque está en Oaxaca, está muy lejos para transportarse a la Ciudad de México. Ajá, No se presentaría nuestro compañero Johan porque está en Monterrey y bien, tampoco nuestra compañera Laisha. ajá, que tampoco está en México. Ujú. Correcto. Sí, no hay problema. Realmente no hay ningún tipo de obligatoriedad. No. Esto es voluntario y es nada más la experiencia clínica y lo que pueden adquirir de conocimientos en el área clínica, eso es todo. Quien por alguna razón, la que sea, no puede asistir, no hay ningún problema, ¿no? ¿Vale? Pero Ok, doctor. los que sí están de acuerdo en asistir, por ejemplo, el equipo 1, Liber, yo ya los podría esperar desde mañana a las 12 del día. Ok, A, lo- en a las cuanto a 12 las del... fechas, ¿Mande? sí quisiera por favor que todavía me diera el día de hoy para que Claro que sí. podamos, para que podamos checarlo porque entre los equipos que usted ve aquí, también habemos foráneos, pero nosotros sí nos podemos transportar a la Ciudad de México porque sí nos queda lejos, pero no tan lejos. Entonces sí queremos Ok. participar en Entonces, esta... mira, sí sería conveniente que empezáramos el martes, ¿no? Ujú. El martes Sí, empezaríamos y sería así en el orden el equipo 1, luego el 2, el 3, el 4. ¿Vale? sí, le mandaré la lista a su correo y a su teléfono para que ahí los tenga a la mano. Ah, claro que sí, sí, gracias. Pero entonces, Bien, doctor, entonces, esencialmente el martes iniciamos, ¿no? ¿Sí? Correcto. sí, Entonces, este, ya estamos en la pantalla, compartimos pantalla. En la placa primero, la placa que estaba por aquí. ¿Tienen a vista la radiografía? Todavía no, doctor. ¿Verdad? A ver, vamos a compartir esta. Ahí ya la ven. Ahí ya están viendo la radiografía. Sí, doctor. Eso es correcto. Platicamos acerca de la radiografía porque es una radiografía que tiene muchos elementos que es importante que destaquemos. Estaba yo pensando en que ustedes trataran de acercarse al diagnóstico, pero es complicado, es complicado. Lo que quiero explicarles aquí son los elementos que observamos
Y quiero que tengan claro una cosa que es muy importante para ustedes. Para ustedes es muy importante. Para ustedes es muy importante el hecho de que cuando ven una radiografía de este tipo, ya les dije, una paciente de sexo femenino, 23 años de edad, cuando ustedes ven una radiografía de este tipo, lo primero que observan ahí es un caos. Es decir, observan una serie de elementos que inicialmente no se entienden, pero que todos tienen que ver con incrementos o disminuciones de la densidad, ¿de acuerdo? Esto que ya hemos platicado en otras ocasiones. Ahora bien, esto que vamos a observar en esta placa es mejor que lo observemos en orden. Vamos a empezar por las áreas pulmonares en donde hay una disminución de la densidad, en donde hay hiperclaridad. Entonces, las áreas las áreas pulmonares donde hay una disminución de la densidad, ustedes pueden observar claramente que ahí hay una hiperclaridad muy especial donde no hay parénquima pulmonar. Observan el cursor. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Toda esta zona que observan aquí ustedes, toda esta zona, no hay parénquima pulmonar. Entonces ahí hay hiperclaridad. ¿De acuerdo? Lo que ustedes tienen que hacer cuando vean una placa de estas, de este tipo, de estas características, con este caos aparente, es ir ordenando ustedes las imágenes que van a estar frente a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una zona de hiperclaridad perfectamente bien determinada, muy grande, en el lóbulo superior, en el lóbulo superior izquierdo, ¿de acuerdo? Abarca los segmentos, abarca los segmentos completamente del lóbulo superior, ajá, los abarca completamente. Esta opacidad es una ausencia de casi el 90% del lóbulo superior, porque aquí no hay tejido pulmonar, esta es una gran cavitación, ¿de acuerdo? Esta es una zona cavitada, esta es una gran caverna, una gran caverna, ¿de acuerdo? Ahora bien, en la parte inferior ustedes observan radioopacidades heterogéneas. Estas radioopacidades heterogéneas que, por favor, sigan con el cursor. ¿Sí? Sigan con el cursor las radioopacidades que les estoy mostrando. ¿Sí? Pueden englobarse dentro de una gran opacidad heterogénea que abarca todo el segmento 6. ¿Observan? Abarca todo el segmento 6, que es el segmento superior del inferior. Entonces, en el segmento 6, que es el lóbulo, que es el segmento superior del inferior, del lóbulo inferior, ustedes observan esta imagen que a grosso modo, de forma muy gruesa, podemos identificar como redondeada. Observen ustedes. Bordes irregulares, ¿de acuerdo? Bordes irregulares. Y zonas donde hay hiperclaridad circunscrita. Estas son hiperclaridad circunscrita. ¿La observan? Son pequeños agujeros. Perdón, ¿sí los están observando? Sí, doctor. Sí. ¿Sí? Ok, entonces estas son esta es una opacidad heterogénea. Esto que ven en el interior es broncograma aéreo con algunas bronquictasias, y esta es una zona de neumonía peribronquiectásica, de todo el segmento 6. Este es el segmento 6. Obviamente, hay una parte de la língula comprometida que es el lingular superior, ¿de acuerdo? Lingular inferior un poco. De ahí hacia abajo, casi todo el lóbulo
casi todo el lóbulo inferior, tiende a estar respetado, pero recuerden que el lóbulo inferior está tapado, está detrás de la silueta cardíaca y del hemidiafragma izquierdo, ¿de acuerdo? Por eso es que no logramos ver una parte considerable que son los segmentos de la pirámide basal izquierda, ¿de acuerdo? Solo vemos porciones pequeñas de ellos y están básicamente respetados. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, doctores? Tenemos una gran cavidad, una gran caverna superior izquierda, una neumonía del segmento 6 y que alcanza a abarcar hasta el segmento lingular superior, y es una neumonía muy característica, ¿de acuerdo? Porque esa neumonía no es única, no es solo esa neumonía. Si nos vamos al lado izquierdo, perdón, si nos vamos hacia el lado derecho, observamos otra vez, iniciamos con las zonas donde hay disminución de la densidad, es decir, las zonas donde hay hiperclaridad y que ustedes observan en coloración negra completa. Y observamos zonas de hiperclaridad pequeñas aquí arriba en esta región apical, pequeñas en esta zona también, hay cavitaciones ahí. Hay una gran cavitación en esta zona, si la observan. Sí, doctor. Sí, eso es. Sí. Y hay una zona cavitada en esta zona también. Entonces, esas son zonas cavitadas. Ahora, en la zona que corresponde, al segmento 6 del lado derecho, está afectado por esta opacidad, primero por estas cavidades. Estas cavidades están en la zona del segmento 6, segmento superior del inferior derecho, ¿de acuerdo? En este mismo segmento 6 tenemos esta opacidad que implica alveolo ocupado con broncograma aéreo, y entonces tenemos esta imagen que les estoy marcando en esta zona, esta imagen que está marcando en esta zona, que es otra zona de neumonía, es decir, otro foco neumónico con imágenes de hiperclaridad circunscrita pequeñas, que aquí les señalo con el cursor, ¿de acuerdo? Y entonces en conjunto estas imágenes se describen como zonas exudativo-cavitarias, y tenemos una gran cavidad en el lóbulo superior izquierdo, una neumonía en el lóbulo superior del inferior, en el segmento superior del inferior y parte del segmento superior de la língula. Tenemos una neumonía cavitada que abarca segmento 6 y parte del lóbulo medio. Vean ustedes cómo baja hasta acá, parte del lóbulo medio, porque observen cómo se borra la silueta derecha del corazón. Entonces, ese es el famoso signo de la silueta. Cuando borramos el perfil derecho o el perfil izquierdo del corazón, observen aquí como hay un borramiento, pero esto es en relación a la língula, y eso es en relación al segmento medial del lóbulo medio, ¿de acuerdo? Sí, doctor. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo? Doctor, Sí, ¿podría explicar otra vez lo del borramiento, por favor? sí, claro que sí, mira. Si tú tienes la imagen de la opacidad homogénea, si tú tienes en mente la imagen de la opacidad homogénea que corresponde a una opacidad redondeada, que es perfectamente circunscrita con un borde perfectamente bien definido, que es este borde que ves aquí. ¿Sí ves este borde? Sí.
Este es el borde de la silueta cardíaca. Aquí se pierde el borde de la silueta cardíaca. ¿De acuerdo? Ah, ok, sí. Ese, Gracias. ese es un signo de la silueta por un proceso neumónico. Ahora bien, del lado derecho, si nosotros quisiéramos seguir el borde o el perfil derecho del corazón, empezamos nosotros en la porción inferior y tratamos de seguir el borde derecho, no encontramos un borde del perfil derecho del corazón, ¿de acuerdo? Ahí está borrado el perfil del corazón derecho y parte del perfil izquierdo, y esto es el signo de la silueta. Esto es cuando hay una lesión en el lóbulo medio y cuando hay una lesión en la parte superior de la língula, ¿de acuerdo? A veces, en ocasiones, está borrado todo el perfil izquierdo, pero entonces la lesión es completamente de la língula, ¿de acuerdo? Y parte del segmento 9 o 10 completo, ¿de acuerdo? Ok, entonces fíjense bien, ¿qué tenemos integrado hasta aquí? Hasta aquí tenemos integradas imágenes, tanto radiolúcidas como radioopacas heterogéneas, ¿de acuerdo? Heterogéneas. Aquí en esta zona, en esta pequeña zona por arriba de la cavitación, en esta pequeña zona tenemos una imagen muy característica, más homogénea, miren. Sigan el cursor y aquí tenemos una imagen más homogénea, que tiene una base que va hacia la pared del tórax y un vértice, que es una punta. ¿Sí ven esta punta? Sí, doctor. ¿Sí? Si observan esta punta, es el vértice y esta es la base de una imagen triangular. Esta imagen triangular es una imagen característica de una atelectasia pulmonar en esa zona. Quiere decir que la secreción taponó un pequeño bronquio y toda esa zona se reabsorbió el aire, y esto es una atelectasia que tiene la característica particular y siempre presente de ser una zona triangular. ¿De acuerdo? Ok, entonces otra vez, ¿qué integramos de todo esto? Bueno, pues integramos que tenemos una neumonía de tipo necrotizante. ¿Qué significa una neumonía necrotizante? La neumonía necrotizante significa que el tejido se está deshaciendo, el tejido se licúa, se lisa, ¿de acuerdo? Y ese tejido licuado deja los agujeros que ustedes ven. Aquí se lisó ya completamente todo el lóbulo superior, todo aquí se lisó tejido en esta cavidad, en estas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una neumonía necrotizante bilateral, o como se conoce de focos múltiples. Este es el foco izquierdo y este es el foco derecho de la neumonía, ¿de acuerdo? La imagen en conjunto se describe como imagen infiltrativo, exudativo, cavitaria, porque tiene cavidades, ¿de acuerdo? Y esto que les acabo de describir en conjunto es la imagen de una tuberculosis pulmonar, ¿de acuerdo? Esta es una persona que vivía en el estado de Querétaro, desarrolló tuberculosis pulmonar, no hubo un diagnóstico a tiempo, la enfermedad evolucionó y carcomió, deshizo buena parte del tejido, y esta persona desarrolló hipoxemia grave, ¿no? Hipoxemia grave, 64% de saturación de oxígeno. Ajá, 64% de saturación de oxígeno. Entonces, vean ustedes, cuando ustedes tengan imágenes de radioopacidad heterogénea, pero además identifiquen hiperclaridades, siempre concluyan que esta es una enfermedad de exudativo cavitaria. Y el prototipo o el ejemplo más característico de este tipo de enfermedad es la tuberculosis. Entonces, ese diagnóstico se hace desde que ves la radiografía, ¿no? Y entonces, y a la paciente a mí me la enviaron a la consulta como asmática, ¿no? Y el único asmático es el idiota que la mandó, ¿no? Entonces, observen ustedes cómo hay elementos para que nosotros vayamos dilucidando, vayamos organizando
lo que de principio aparece como una imagen caótica, una imagen que tú no puedes determinar de primera vista de qué se trata. Yo les quise poner ayer la imagen y no tenía yo la intención de dejárselas completamente durante toda la sesión, pero ahí quedó. Y estos elementos que ahorita ustedes siguen observando, estos elementos deben de quedar grabados en su memoria, porque esta es la imagen clásica de tuberculosis activa. Esta es una tuberculosis activa. Con nosotros llegó con tuberculosis activa, con hipoxemia y tuberculosis activa. Ahora bien, lo que tú no tienes que hacer, es que cada vez que veas infiltrados, digas cuestión viral o cuestión de otro tipo. No, integra otros elementos, ¿de acuerdo? No te quedes con un solo elemento en la mente, porque eso es nocivo. Es nocivo el hecho de que tú no tengas plasticidad o flexibilidad cerebral para desarrollar diferentes perspectivas de imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo llegó esta persona? Esta persona llegó conmigo en junio del año pasado, llegó en plena pandemia. Llegó en plena pandemia y como no podía respirar, todo eso, y como una paciente joven, dijeron es asmática, ¿no? Realmente la radiografía no tiene nada que ver con asma, la historia no tiene nada que ver con asma, jamás pensaron en hacerle una vaciloscopía, las nuestras salieron positivas y por supuesto, esta chica perdió una buena cantidad de volumen pulmonar y eso lleva pues a que tenga limitaciones y que a los 23 años, bueno, vaya a tener muchas limitaciones para el resto de su vida, ¿no? Y ahí hay un responsable. El responsable es quien no ha sabido inicialmente interpretar una radiografía de tórax, ¿de acuerdo? Entonces salimos de esta imagen. Doctor, yo tengo una duda. Adelante. Disculpe, no sé, mi internet de repente entrecortó, pero ¿esta paciente tenía comorbilidades? O sea, aparte de ser asmática. No era asmática, así la mandaron, pero no era asmática. No tenía ninguna comorbilidad, 23 años, ni diabetes, ni hipertensión, ni siquiera un problema de desnutrición. Tú puedes observar aquí el tejido blando, el tejido blando no está pegadito al hueso, cuando el tejido blando está pegadito al esqueleto, entonces tú dices que tiene una nutrición severa, pero no, esta chica no. Lo único que pasó fue que detectaron que tenía tos, fiebre, hicieron de todo excepto diagnosticar tuberculosis, ¿no? Y ahora ustedes ya saben que a través de estas imágenes ustedes diagnostican tuberculosis. Aún con vaciloscopías negativas, aún con vaciloscopías negativas, nosotros nos atrevemos, por ejemplo, con esta paciente, nos atrevimos a indicarle tratamiento antituberculoso, empezó a mejorar y ya posteriormente nos entregaron los resultados de vaciloscopías, que en nuestra institución son muy lentas, ¿no? Doctor, pero ¿Sí? para esta paciente, entonces no se vacunó no se puso la BCG. Pero espérame un momento. Es que la BCG no protege contra la tuberculosis. Es decir, no. Vamos a platicar sobre tuberculosis, un poco más adelante, porque voy a ir dando los espacios. Vamos a tener varias sesiones para platicar sobre tuberculosis, pero la vacuna contra la tuberculosis no protege contra la tuberculosis. El mito es un mito. Decir que tú le pones BCG a un niño ya no va a tener tuberculosis. Ahora, ¿para qué sirve la BCG? La BCG sirve para que los niños no desarrollen tuberculosis graves de formas extrapulmonares. Los niños desarrollan tuberculosis meningias, desarrollan tuberculosis ganglionares, desarrollan tuberculosis miliares cuando no tienen la BCG. Entonces, la BCG es para prevenir las formas graves en los niños. Y te estoy diciendo niños hasta de 12 años, desde que nacen hasta los 12 años. Les protege la BCG de formas graves.
Pero esto no quiere decir que en un niño o un joven, una chica como ella, no podamos diagnosticarle tuberculosis, aunque tenga la BCG, ¿eh? Ella tenía su vacuna en el brazo derecho, su cicatriz, ¿verdad? Pero la tuberculosis tiene otras características que ahora que lleguemos al tema, vamos a desarrollar con mucho mayor amplitud, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces ahora sí salimos de esta imagen y entramos a la presentación para continuar con el tema de ventilación mecánica. En la insuficiencia respiratoria aguda y básicamente en pacientes con coronavirus, ¿de acuerdo? ¿Tienen la imagen ya? Ya, doctor. Sí, ya Sí, se ve. doctor. Ok. Quiero que me digan si avanza o no avanza. Sí, está en Sí, sí pantalla. avanza. Correcto. Regresamos entonces. Nosotros tenemos entonces que determinar si vamos a iniciar ventilación mecánica en un paciente con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda que se ha infectado por el coronavirus. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es establecer qué criterios son los que nos indican que la persona ha desarrollado insuficiencia respiratoria. Es decir, ya hicimos diagnóstico de neumonía viral por SARS-CoV-2. Ya tenemos elementos para pensar. Bueno. Hola. Hola, Narita, ¿cómo estás? Ah, hola, Narita. ¿Ya fueron al dentista? Ah, ya fue al dentista la preciosa. Sí, muy bien. ¿Te portaste bien en el dentista? ¿Te portaste bien en el dentista? Muy bien. Te veo mañana, ¿sale? Sí, te veo mañana porque tengo clase. ¿Sale? Órale, pues. Adiós, hermosa. Narita, ay. Bueno, entonces, perdón, tuve una llamada súper importante de mi nieta, ¿eh? Entonces, ¿qué criterios utilizamos para determinar si un paciente desarrolló síndrome de insuficiencia respiratoria aguda? Es decir, ¿a qué paciente sí vamos a integrar a ventilación mecánica y a qué paciente no? ¿De acuerdo? El paciente que, para establecer a quién le vamos a ofrecer ventilación mecánica invasiva, aunque aquí estamos hablando de ventilación mecánica invasiva, con intubación. Otro es el paciente de ventilación mecánica no invasiva, que es otro tema aparte, ¿de acuerdo? Y otro es el paciente que desarrolla insuficiencia respiratoria y que requiere mecanismos de alto flujo de oxigenoterapia no invasivos, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos hablando de a qué pacientes vamos a meterlos a ventilación mecánica con intubación, ¿de acuerdo? Para eso están los criterios de consenso americano-europeo que ahora están mejor descritos en los criterios de Berlín, ¿de acuerdo? Y son los siguientes. El paciente que desarrolla insuficiencia respiratoria aguda, no especificando si tiene enfermedad pulmonar previa, y esta se demuestra por hipoxemia, que no mejora con la administración de oxígeno suplementario, con métodos de alto flujo, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante.
Paciente desarrolla insuficiencia respiratoria y tenemos hipoxemia. Pero tú le aplicas oxígeno, primero por métodos de bajo flujo, como las puntas nasales, y corregir la hipoxemia, eso va bien. Pero luego, la hipoxemia se profundiza y tú cambias a métodos de alto flujo. Mascarilla reservorio, puntas nasales de alto flujo con sistema mecanizado automático, sistema Venturi, otros sistemas de alto flujo. Y una vez que tú le aplicas sistemas de alto flujo, el paciente sigue con hipoxemia, ese es un criterio para ofertar intubación mecánica, ¿de acuerdo? Si el índice respiratorio, que tiene que ver con la presión arterial del oxígeno factorizado sobre la VO2, es menor a 200, el paciente tiene criterio de insuficiencia respiratoria tributario de ventilación mecánica invasiva. Se ha descartado por clínica o por medición directa de la disfunción ventricular izquierda con una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar menor a 18. Es decir, tienes que determinar que el edema agudo pulmonar de este paciente no sea por insuficiencia cardíaca. Si es por insuficiencia cardíaca, el paciente no es tributario de ventilación mecánica invasiva. Ahí utilizas métodos de ventilación mecánica no invasiva o métodos de alto flujo y trabajo sobre el apoyo de la función ventricular izquierda. A este paciente no le ofertas ventilación mecánica invasiva. Opacidad, pero si tu paciente ya descartaste disfunción ventricular izquierda, entonces él es tributario de ventilación mecánica invasiva. Ahora bien, opacidades radiográficas heterogéneas bilaterales en la placa simple o tomografía computarizada de tórax, compatibles con imágenes en vidrio despulido o neumonía de focos múltiples, además de tipo progresivo rápido, es decir, empieza en los lóbulos inferiores, se eleva por las partes laterales y en 48, 72 horas ya abarca todos los segmentos pulmonares, entonces ese es un paciente al que le tienes que meter a ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Esa es la característica. Esos son los criterios. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que vamos bien, doctor. No sé mis compañeros. ¿Mande? Sin duda, doctor. Correcto. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver criterios generales. Vean ustedes. Cada aspecto de la ventilación mecánica invasiva ha sido examinado para mejorar la oxigenación. Pero a la par que mejoras la oxigenación, tienes que tener el objetivo de disminuir el daño pulmonar. Si tú tienes solo el criterio de mejorar la oxigenación, y el daño pulmonar sigue o se incrementa, entonces el paciente va a terminar muy mal, ¿de acuerdo? El progreso del paciente va a ser hacia el deterioro y su pronóstico va a ser cada vez peor en tus manos, ¿de acuerdo? Tu criterio debe ser mejoro la oxigenación, pero disminuyo el daño pulmonar. La experiencia acumulada lleva a la conclusión de que más que saber qué modo de ventilación es el más adecuado, lo más importante es cómo ventilar a la persona precisa en el momento preciso, que esto es lo que lleva a disminuir la mortalidad. Nosotros hemos encontrado médicos, los hemos encontrado físicamente en los hospitales que se ponen a jugar con los parámetros del ventilador y hacer cambios y ver cómo cambia una curva, ver cómo disminuyen o suben cosas. No estás tú trabajando con una máquina. Primero que nada estás trabajando con una persona y lo básico es ver a la persona y después de conocer bien a la persona, saber qué le vas a ventilar, entonces determinar cuál va a ser tu mejor método de ventilación. Entonces la persona es primero, la máquina es secundaria, ¿de acuerdo? Si recordamos que en fases iniciales la mayoría del pulmón es reclutable, es decir, en fases iniciales
cuando dijimos fase exudativa temprana, ¿recuerdan? Y la fase exudativa temprana, la fase exudativa tardía, pero fases exudativas, en estas fases exudativas iniciales la mayoría del pulmón es reclutable y ninguna estrategia ventilatoria es 100% efectiva. El objetivo es entonces adaptar la terapéutica o modalidad ventilatoria a la progresión o no de la mejoría de la enfermedad de la persona. Entonces, tú no le pones atención solamente al ventilador, tú le pones atención a la progresión de la enfermedad de la persona. Tu objetivo es la persona, no es el ventilador. Y actualmente tenemos tendencias entre los médicos a darle más importancia a la máquina que al elemento humano, que es el que tienes ventilado, ¿de acuerdo? Nosotros le damos más importancia al elemento humano y la programación y las modalidades, todas tienen el objetivo: disminuir el daño pulmonar, reclutar alvéolos y técnicas de protección pulmonar que vamos a mencionar más adelante, ¿de acuerdo? Objetivos fisiológicos a sustituir. Esto es muy importante y es muy importante para nosotros. Es muy importante para nosotros saber qué hacemos cuando ponemos en ventilación a un paciente. ¿Qué haces cuando pones en ventilación mecánica invasiva a un paciente? Bueno, primero, asumes el trabajo respiratorio. La persona deja de hacer trabajo para ventilar y el ventilador lo está ventilando a él. Estás sustituyendo el trabajo respiratorio del paciente por el trabajo del ventilador, ¿de acuerdo? Es muy importante que asumas desde el principio que estás haciendo esta sustitución, porque esta sustitución tú debes de evaluarla como temporal. Siempre debes de tener en mente que esta sustitución no es permanente. En mente debes de tener siempre el trabajo para retirar la ventilación mecánica en el momento preciso y adecuado. Número 2, es el objetivo de reclutar alvéolos colapsados. No olvides, no se te vaya a olvidar que en el proceso de este edema agudo pulmonar especial tenemos alvéolos llenos de agua, intersticio lleno de agua primero, luego alvéolos llenos de agua después, pero a un lado de un alvéolo lleno de agua hay un alvéolo aplastado, ¿no? Que no puede ventilar porque está aplastado por los otros alvéolos llenos de agua. Lo que tú tienes que hacer es reclutar esos alvéolos que están colapsados, aplastados, para integrarlos a la ventilación. Entonces, eso es parte también de tu estrategia cuando vas a ventilar a un paciente. Número 3, vas a mejorar la distribución del volumen corriente. Es decir, vas a utilizar todo el pulmón y no solo una parte del todo, los dos pulmones y los 19 segmentos y no solo una parte del pulmón, ¿de acuerdo? Número 4, debe ser también parte de tu objetivo mejorar la oxigenación. No es el único. Es parte de tus objetivos es mejorar la oxigenación. Número 5, tienes que evitar la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Es decir, si tú olvidas que cuando estás ventilando a un paciente, este proceso de ventilación le genera daño al pulmón, entonces se acabó, no tiene el paciente ninguna posibilidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene el paciente posibilidad de salir adelante? Si tú tienes como sexto objetivo, proteger el pulmón. La protección pulmonar y las estrategias de protección pulmonar son la clave actualmente para que un paciente salga o no salga de una neumonía que ha requerido ventilación mecánica, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de lesión? Los mecanismos de lesión frecuentemente para alcanzar mejora en la oxigenación se requiere alcanzar altas presiones transpulmonares y ello conlleva el riesgo de sobredistensión pulmonar.
Entonces, un mecanismo de lesión de la ventilación mecánica es sobredistender el pulmón. No tienes una idea de qué vas a hacer, le metes altos volúmenes, le metes altas presiones y sobreinflas el pulmón. Y este sobreinflarlo, sobredistenderlo, lesiona el tejido, porque el tejido que estás insuflando y que estás sobredistendiendo es tejido vivo. Ajá. Y ese tejido vivo que tú estás sobretensionando, lo que terminas haciendo es liberar mediadores de la inflamación, establecer un compromiso hemodinámico o dañar la hemodinamia del paciente, y esto termina siendo contrario a lo que tú tienes que tener como objetivo. Entonces, tu objetivo es alcanzar la ventilación, pero solo si utilizas presiones que no traspasan las presiones transpulmonares, presiones que no llevan a sobredistensión y volúmenes que no llevan a sobredistensión pulmonar, para que no generes lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Estos efectos se engloban en los conceptos de barotrauma, volutrauma o biotrauma. Estos conceptos definen el daño que le puede ocasionar a un paciente la sola ventilación mecánica. Si no lo tienes en mente, si no lo conoces, no puedes meterte a ventilar a un paciente, ¿de acuerdo? Las características mismas de la ventilación mecánica favorecen la apertura cierre cíclica de los alvéolos, este estrés mecánico y lesión sobre el epitelio alveolar o incremento de la tracción radial sobre la microvasculatura pulmonar. Entonces, las mismas características de la ventilación mecánica para la apertura y el cierre de los alvéolos generan estrés mecánico sobre el epitelio, sobre el alvéolo, e incrementan un alargamiento especial de los vasos pulmonares. Y todo eso lleva a la lesión, ¿de acuerdo? Dando por resultado, por un lado, el incremento de la permeabilidad endotelial, es decir, aumentas el daño inicial del paciente, que ya tenía el paciente, y por el otro lado, la disfunción del factor surfactante con todavía menor distensibilidad, mayor rigidez del pulmón, distorsión mecánica y sobreinflación de estructuras pulmonares e inflamación pulmonar. Esto es lo que se conoce como lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Si tú no conoces qué es la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, no puedes intentar ventilar a un paciente, ¿de acuerdo? Evitar la lesión pulmonar es el objetivo más importante al iniciar la ventilación mecánica. Y se requiere un método para evaluar e impedir la sobredistensión alveolar. Entonces, este método, son métodos de evaluación prácticos para evitar la sobredistensión alveolar, y esto tiene que ver con el monitoreo respiratorio, ¿de acuerdo? Pero, si me permiten, por una situación muy particular, nos vamos a quedar hasta aquí en este momento. Si tienen alguna pregunta, a mí me gustaría que si tuvieran alguna pregunta, porque lo que actualmente está en boga, y disculpen ustedes, tenemos encima en 5 estados de la República incrementos de casos de COVID, y viene ya sobre nosotros la tercera ola. Entonces, vamos a tener otra vez de necesidad de meter a ventilación mecánica a los pacientes, pero quiero que ustedes tengan la perspectiva de cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí le dejaríamos ahora. Me gustaría que hasta este momento me dijeran qué dudas tienen. A mí me surgió una duda, doctor, referente a las características o criterios para colocar la ventilación mecánica. En este caso, en caso de que el paciente presente un exceso de producción mucosa, ¿podría colocarse o tendría que primero liberarse esa obstrucción? Ajá, mira, hay una contraindicación especial contra el exceso de producción de moco en el sistema bronquial, porque el exceso de producción de moco en el sistema bronquial lo que va a generar es que cuando tú metas presión a ese pulmón, ese moco se va a impactar en los bronquiolos pequeños, se va a impactar en los alvéolos, y vas a tener bronquios y alvéolos tapados por moco, ¿de acuerdo? La parte técnica más importante de todo esto es que primero haces
Primero estableces con el paciente técnicas de higiene bronquial. Estableces que no tiene el paciente una gran cantidad de moco o lo liberas de él mismo, con mucolíticos, con aspiraciones, con lavados no invasivos, ¿de acuerdo? Con técnicas con técnicas de drenaje postural, liberas de ese moco al paciente y posteriormente estableces la ventilación mecánica también con monitoreo de esa cantidad de moco y con procesos de aspiración tan frecuente como te sea permitido de ese moco para que ese no se impacte en bronquios pequeños o en alvéolos y sea deleterio. Entonces, si hay una persona que tiene un exceso de producción de moco bronquial o de sustancia mucociliar, entonces lo que tú tienes que hacer es trabajar para resolver eso a la par que estás pensando en cuándo le vas a meter a ventilación mecánica. Y en ocasiones, intubarle te ayuda a eliminar por drenaje aspirativo ese exceso de moco, ¿de acuerdo? Pero siempre lo debes de tener en mente, que vas a encontrar esas situaciones. Acá en neumonías por coronavirus, ustedes ya lo hemos comentado, la tos del paciente es seca, el agua no está en los bronquios, el agua está en el espacio intersticial y en los alvéolos. De ahí hay que removerla, ¿de acuerdo? De ahí que hay que saber manejar las presiones para trabajar en ventilación mecánica de manera adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una ahorita que Uriel mencionó eso de las secreciones. Ajá. ¿Qué tan viable o qué tan factible o, bueno, en qué ocasiones se pudiese ocupar una cánula de Janssen para aspirar esas secreciones? Bueno, sobre todo del espacio subglótico, ¿no? Sí. No, tú tienes que utilizar todos los métodos que te sean de utilidad para aspirar las secreciones. Todos los métodos, hay métodos de sistemas cerrados de aspiración muy novedosos, muy nuevos, son útiles, son útiles lavados bronquiales, asociados a la administración de algunos elementos que le quitan, que rompen las uniones, fósforo de las proteínas que le dan espesura al moco, y eso también te ayuda. Por supuesto, el drenaje postural es muy importante y hay que trabajar mucho con el drenaje postural con gravedad para mejorar esta situación con el moco que en ocasiones se presenta. Pero particularmente en neumonía por coronavirus no ha sido el problema. El problema es que esto no es una infiltración de la vía respiratoria, sino alvéolo intersticial. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Liber, ¿estamos todos en la sesión? ¿Estamos todos qué, perdón, doctor? ¿En la sesión? Déjeme ver. ¿Cuántos estamos? Aquí. Estamos, 12 personas. Ah, perfecto, no, estamos completos, entonces, o bueno, casi completos. Entonces, bueno, continuamos la próxima semana con esto para no perder la idea, pero, perdón, a partir del martes, entonces, a las 12 del día, ya les espero en el hospital, se comunican conmigo para que yo salga por ustedes a la puerta, no hay problema para que les permitan la entrada, y iniciamos las actividades de visita, clínica, ¿de acuerdo? De actividad clínica. Doctor, Sí, ¿cómo perdón, vamos vestidos perdón, cómo vamos vestidos o qué llevamos? solo bata blanca. O sea, Pues, ropa de... sí puedes ir de civil, pero bata blanca es indispensable. Si alguien quiere ir de ropa completamente blanca, puede ir todo de blanco, pero lo esencial es bata blanca, aunque sea ropa de civil, y cubrebocas
de preferencia N95 y gogles, ¿de acuerdo? Ok. Este, vamos a tener oportunidad de encontrar algunos pacientes que tienen ventilación mecánica y que no son COVID, que están intubados por alguna otra condición. Nos vamos a poder acercar con confianza. ¿Ah? Vamos a empezar a ver cómo está programado el ventilador, vamos a ver cómo responde el paciente a la ventilación en el momento en que lo estamos viendo. Y vamos a ver que, bueno, nuestros ventiladores no son de los más nuevos actualizados, pero son útiles. Los nuestros nos han dado buen servicio, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es, vamos a tener contacto directo con el elemento que es nuestro objetivo de profesión, que es la persona, ¿de acuerdo? La persona, el paciente, ¿vale? Por ahí entonces el lunes nos ponemos de acuerdo ya más en forma, todos quedamos claros que el primer equipo llega el martes, ¿de acuerdo? Doctor, una última duda, ya no le quitamos más su tiempo. Entonces, ¿los lunes no nos puede recibir en el hospital? Sí, también les puedo recibir en el hospital, pero recuerden que el lunes bueno, si no es problemático para ustedes, el lunes también les podría recibir. Yo tengo un poco de problema porque el lunes para mí es particularmente un día con mucho trabajo, pero no, sí les puedo recibir el lunes. Si gustan, empezamos el lunes. El lunes en la tarde aquí cuando nos veamos, comentamos la experiencia, vamos organizando que la visita de ustedes sea lo más útil posible para ustedes académicamente hablando y para nosotros que ustedes reciban la experiencia y el conocimiento que deben, ¿de acuerdo? ¿Sale? Que no sea una visita solamente como de curiosidad, que efectivamente sea académica, ¿vale? Sí, sí, disculpen que termine hoy antes, pero tengo un compromiso previo, ¿no? ¿Vale? Entonces, Sí, ok. terminamos ahora. Buenas noches, les agradezco como siempre su atención. Por aquí nos vemos el lunes. Si entonces gustan, el lunes mismo empezamos. ¿Sí? El equipo 1. Tienen mi número, se comunican conmigo antes, me avisan que van a llegar, yo les recibo a las 12. ¿De acuerdo? Sí, doctor, nos ponemos de acuerdo y en breve le mando la lista. Que tenga buena noche. Hasta Igualmente, hasta luego. Sí, que estén bien, sí. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Ajá.